El presidente de México estuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque México tiene la presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de noviembre. No para siempre, no para este año, el mes de noviembre. Es un puesto fundamentalmente ceremonial que se le adscribe a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Esto es muy fácil. La ONU se hace a raíz de la Segunda Guerra Mundial para tratar de evitar otras guerras. Los países más poderosos están en el Consejo de Seguridad para tratar de garantizar su seguridad y la del mundo. Luego, pero primero la suya. Su seguridad como países, no la seguridad de sus ciudadanos, es otra cosa. Y luego hay una serie de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que pasan por ahí, los dejan ser presidentes un mes para que se sientan bien. O para demostrar la vocación de pluralidad de las Naciones Unidas en el Concierto de las Naciones. Como ustedes lo quieran poner, me suena más o menos igual. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene entre sus funciones, y lo tengo que volver a buscar aquí porque no lo alcanzo a leer en pantalla, mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional, recomendar métodos de ajuste de tales controversias o condiciones de arreglo para evitar la guerra, de elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos, de determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué se dedica, por ejemplo, en este momento? ¿Qué es de preocupación del Consejo de Seguridad? Mira, Bielorrusia está expulsando migrantes forzosos hacia Polonia y Lituania como una forma de Rusia para presionar a la Unión Europea y evitar que siga habiendo acciones de sanciones contra Bielorrusia por el robo de elecciones brutal que hizo Lukashenko, y que es el último tirano de Europa, por lo menos el último tirano antiguo de Europa, porque lleva 30 años al frente de Bielorrusia. Está el problema de la guerra de Yemen. Esos son los problemas a los que se dedica el Consejo de Seguridad, los que trata de resolver el Consejo de Seguridad. Para otras cosas, la Organización de las Naciones Unidas tiene, por supuesto, el Consejo Económico y Social, que tiene como objetivo promover la materialización de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Este órgano constituye una plataforma fundamental para fomentar el debate y el pensamiento innovador, alcanzar un consenso, todos juntos, sobre la forma de avanzar y coordinar los esfuerzos encaminados al logro de los objetivos convenidos internacionalmente. México fue como presidente al Consejo de Seguridad, pero López Obrador parece que creyó que iba al Consejo de Económico y Social de las Naciones Unidas. Y tuvo varios problemas por los que quiero pasar. Primero llegó y dijo: no vengo a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar, ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. No puedes, porque el Consejo de Seguridad es precisamente lo contrario a eso. No sé quién te explicó que era el Consejo de Seguridad, pero ciertamente no es eso. Luego se puso a dar el discurso mexicano sobre la corrupción y básicamente exhibió su ignorancia sobre el mundo que rodea a México, todo eso, esa cosa extraña que hay fuera de las fronteras y de las costas de México, pensando que todos los países son igualmente corruptos, y además de paso acusó a los tribunales de todos los países de la ONU de ser tan corruptos como los tribunales mexicanos. Así, tranquilamente. Luego dijo: sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones. No solo sería hipócrita, sería estúpido creer que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones. No es verdad, simplemente. Pero ¿qué es lo que pasa? La visión simplista que reduce los problemas a una sola causa, a una causa principal, y luego además asume que es muy sencillo resolverlo y que si los otros no lo han hecho es porque son estúpidos, es la esencia del pensamiento, por llamarle así, del López Obrador. Súper simplificar y luego decir: pues esto es muy fácil. Para él nada es difícil. Extraer petróleo no tiene ciencia, hacer caminos no tiene ciencia, gobernar no tiene ciencia, hacer un aeropuerto es facilísimo, y por supuesto resolver el problema mundial de la pobreza pues se hace en 2 patadas, cosa que le hagan caso a él porque ya se le ocurrió algo.
Entonces él cuenta que en México ha aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado, con el criterio de que por el bien de todos primero los pobres. La frase es muy bonita, sin duda alguna. Yo me adscribiría a ella sin duda, por el bien de todos primero los pobres, pero espérate. Porque no hay dinero liberado y porque la corrupción desborda a tu alrededor. Esto lo señaló todo el mundo y desafortunadamente hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando sus propios parientes, cuando las personas a su alrededor, cuando los ministros o secretarios en México, cuando los miembros más destacados de su partido están involucrados en hechos de corrupción y todo el mundo lo sabe y en el resto del mundo no están los bots de Cuevas tratando de decirle a la gente que no es cierto que no haya corrupción de los parientes del López Obrador, el resto del mundo mira con una condescendencia terrible que este sujeto tenga la desvergüenza de hablar de la corrupción de otros países cuando él está encabezando uno de los países más corruptos del mundo según los baremos internacionales. Creo que de 135 países México está en el 124 o por ahí. Y aparte sigue insistiendo en que la solución para vivir libres de violencia es acabar con el desempleo, favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio, evitar la desintegración familiar, la descomposición social y la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Es decir, abrazos y no balazos con los resultados que ya conocemos, la violencia que no cesa en México, los asesinatos que no cesan en México. Cuando tienes uno de los países más inseguros del mundo, no puedes estar diciendo cómo has hecho para acabar con la violencia, porque no has acabado con la violencia, no has tocado siquiera la violencia. Y su creencia de abrazos y no balazos también la añade en su discurso al decir que otorgar a los jóvenes opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia es la solución. Él no se da cuenta de que cuando tú puedes ofrecerles a unos jóvenes la posibilidad de capacitación para un salario mínimo y una vida en precario, y lo comparas con las cantidades de dinero que puede ofrecerte un cártel de las drogas, con el sexo, con la sensación de poder, con la fuerza, con el viaje de ego trip que te da el ser miembro de una de las superbandotas. No tienes nada que hacer, no hay competencia. A las bandas hay que atacarlas y destruirlas. No puedes competir con ellos diciendo, mira, aquí te ofrecen tantos millones y tantas, y joyas y sexo en gran medida y poder sobre otros y la sensación de matar, y aquí tienes un trabajo honrado de sueldo mínimo. Claro, la gran mayoría de la gente por supuesto va a no optar por la delincuencia, pero basta con que un porcentaje muy pequeño opte por la delincuencia para que tu creencia en que el desarrollo en contra de la pobreza va a terminar con la violencia se vaya al caño. Mira, en los países más ricos del mundo hay gente ultraviolenta y eso existe por motivos distintos de la pobreza. Y además dice, con el mismo criterio estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Las acciones fundamentales no son las coercitivas. Y aquí sí la vergüenza ya llegó al máximo, porque aparte que México ha estado golpeando delincuentes, como lo señaló el presidente de Human Rights Watch, hace unos días antes, 2 miembros de la Guardia Nacional mataron a 2 inmigrantes guatemaltecos en México. Por no pararse en un retén les dispararon como si fueran delincuentes, los mataron como perros. ¿Con qué cara vas a las Naciones Unidas a decir estas frases? Y luego finalmente llegas a nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia. Yo traigo el bienestar y la vida. Es tiempo de actuar contra la marginación. Y esto es absolutamente falso. Mira, la percepción de López, como la percepción de muchísima gente, es que las cosas están peor que nunca. Estamos en una decadencia horrorosa y hay más pobres que nunca. Los hechos son estos. La pobreza se está concentrando en el África subsahariana. La pobreza está disminuyendo desde 1990 de una manera impresionante, de una manera que debería llenarnos además de orgullo. Tienes el número de personas en pobreza extrema pasado de casi 2,000 millones a 600, 700 millones. De 2,000 millones a 600 o 700 millones. Es que es una absoluta locura. El
esto es en número total de gente. En porcentaje de la población, la pobreza ha caído también, perdón, estoy haciendo sonar esto, la pobreza también ha caído de una manera espectacular. Hemos logrado reducir de que más del 50% del mundo viviera en la pobreza en 1981 a que sea algo más del 20% hoy, que sigue siendo muy poco, que hay muchísimo que hacer, pero no puedes decir que las acciones que se han emprendido, muchas de ellas encabezadas por las Naciones Unidas, por la UNESCO, por la FAO, por la Organización Mundial de la Salud, no han disminuido la pobreza, porque sí la han disminuido, porque vemos un mundo menos desesperado hoy que hace 40 años y podemos soñar en seguir avanzando sin necesidad de acciones mesiánicas. Y aquí fue donde llegó al máximo López Obrador. Él propuso una serie de mecanismos para que las personas más ricas y los países más ricos del mundo pusieran una determinada cantidad de dinero para reunir $1 billón. Cuando él dijo $1 billón, lo dijo en español, y por las cuentas, si haces cuentas de lo que está ofreciendo, pues hablas de $1 millón de millones, no de 1,000 millones, del billón en inglés. Es una de las tragedias que vivimos los traductores. El billón en inglés y el billón en español tienen 3 órdenes de magnitud de diferencia. A billion son 1,000 millones y $1 billón son 1 millón de millones, a trillion en inglés. Sí, es un lío haberse puesto de acuerdo antes, pero no lo hicieron. López Obrador dijo que hay 750 millones de pobres, hay un poco menos. Si ustedes ven el reloj mundial de la pobreza, donde cada día sale más gente de la pobreza de la que entra, y ese es un reloj que se hace no ideológicamente, que se hace con base en todos los datos que tenemos. Salen más personas al día, que alrededor de 24,000 personas al día salen de la pobreza, y son muchas más de las que entran en pobreza. Si hay 750 millones de pobres, entonces el $1 billón del que habla López Obrador alcanza para darles a cada uno de sus pobres $1,333 con 33 céntimos y 1/3 de céntimo. $1 millón de millones divididos entre 750 millones de pobres le da a cada pobre $1,333. Pregúntale a cualquier experto en pobreza, a cualquier experto en cuestiones de carácter social, en la forma de salir de la pobreza, porque esto lo estudian muchísimas personas que le dedican su tiempo y su conocimiento, no solo la ocurrencia de López Obrador, sino que esto tiene baremos técnicos, económicos, sociales, políticos, etcétera. ¿Cómo sacas de la pobreza a una persona con $1,333 y 1/3? La respuesta es no sale. De la pobreza se sale con cambios estructurales profundos que requieren el esfuerzo de muchísimas personas que tienen un alto gasto de gestión también. No puedes tomar $1 billón y hacérselo llegar directamente a la gente, porque López Obrador decía también, claro, los recursos deben llegar de manera directa, sin intermediación alguna, mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. A cada quien le das una tarjeta con sus $1,333 y 1/3. Y con eso no resuelves absolutamente nada. Hasta la misma idea del billón así redondito, da la idea de que esto es una ocurrencia, que es una vergüenza que se plantee como un plan para el bienestar mundial. De verdad, este señor tiene un problema, grave. Y el problema también de oponerse a este señor es que luego parece que uno está jugando al lado de la derecha que se opone a él, porque la izquierda que se opone a él está calladita, o ha renunciado a ser de izquierda y se ha dedicado a cantar sus glorias, como he visto que lo están haciendo muchos después de esta lamentable intervención. Tanto Rusia como China le contestaron diciendo que ese no era el foro correcto para hacer este tipo de propuestas. Para eso está el Foro Social, el Foro Económico y Social de las Naciones Unidas, pero además cada uno de ellos aprovechó para llevar agua a su molino con los verdaderos problemas internacionales que tienen. Rusia, después de echar a un lado a López Obrador
Casi dijo que Bielorrusia está siendo victimizada por la Unión Europea, ya que Polonia y Lituania están en la Unión Europea, Polonia y Lituania, y hoy hemos leído reportes de gente a la que en Bielorrusia la policía la ha apaleado para obligarla a cruzar la frontera con Polonia y Lituania, países de los que no creo ni siquiera que el observador esté enterado que existen, Bielorrusia, Polonia y Lituania. Y China aprovechó para hablar de Taiwán, porque China está ahora en un proyecto claro de recuperación de Taiwán, porque siempre ha considerado que es parte de su país y nunca ha tolerado que se le considere un país independiente. De hecho, el simple hecho de decir que tú crees que Taiwán es un país ya es un escándalo para los chinos y te pueden armar un lío gordísimo, y han armado líos gordísimos a empresas, a medios de comunicación y a gobiernos completos por considerar que Taiwán es un país. Y Taiwán es una democracia funcional, por lo demás, después de que nació como una dictadura. Es decir, Rusia y China aprovechan para atacar sus problemas de seguridad correspondientes al Consejo de Seguridad, mientras al frente está alguien que está soñando en llevar a nivel internacional las grandes soluciones que no han conseguido nada en México durante 3 años. ¿Qué le parece a usted?